pues quizás nos sorprenda, pero parte de esos sacrificios, parte de esa adoración era que ciertas partes del sacrificio tenían que comerse. Entonces, estaba permitido que los sacerdotes y también los que ofrecían del pueblo estos sacrificios podían comer ciertas porciones que se ofrecían, o sea, del sacrificio, de lo que se ofrecía a Dios. Por ejemplo, el sacerdote en los sacrificios de expiación y por culpa podía comer, le estaba reservada, por ejemplo, del holocausto también le pertenecía la piel del animal y la pierna derecha y el pecho en los sacrificios de paz. ¿Por qué la piel del holocausto? Bueno, era lo único que se salvaba, porque saben, como estudiamos la última clase, el holocausto, la víctima se consumía con todo. Entonces, pero la piel era para el sacerdote que oficiaba. Entonces, los que ofrecían también, por ejemplo, en los sacrificios de paz, también había una parte del sacrificio que ellos comían. Entonces, fíjese que aún las ofrendas que dijimos la última clase, o sea, la clase hace 2 semanas, que los sacrificios están, vamos a decir, un poco escalonados desde lo más preciado hasta lo más sencillo. Y la idea es que cuando nos acercamos a Dios, la condición económica nuestra no debe impedir, y Dios lo hizo así, que el que podía dar mucho, pues podía dar un cordero, y el que estaba, como decimos, arrancado, podía por lo menos una tortita, una repita, podía llevarla allá a los sacerdotes como ofrenda. Entonces, eso es muy importante, que entendamos que el servicio a Dios no es para los que pueden o los que tienen mucho o los que tienen mucha sabiduría o los muy estudiosos, sino que siempre habrá en el reino la oportunidad para todos. El que no puede predicar, por lo menos puede leer o puede hacer oración. Y todo eso es importante. Si vemos este cuadro de los sacrificios, y es que, por ejemplo, vamos a ilustrarlo de esta manera. El sacrificio, entran todos participando. O sea, la grasa se quemaba y eso subía como olor grato a Jehová. Y eso era bien importante. La grasa estaba reservada para Jehová. Entonces, el sacerdote comía una parte y los que ofrecían del pueblo, las víctimas, también les tocaba una parte. Y los que ofrecían los cereales, ¿verdad? Era parte para la parte de los sacerdotes también. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, fíjese, en Corintios, vamos a leer Corintios. Aquí tengo la cita de Primera de Corintios, capítulo 10, y voy a leer en Corintios capítulo 10 desde el versículo 14. Encontré esto muy interesante, fíjense, nunca me había dado no había puesto atención a este pasaje, pero fíjense que Pablo, cuando él escribe de la mesa del Señor, tiene en mente esto que estamos tratando, porque fíjense lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, desde el 14 hasta el 18, dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?
siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, si ustedes se fijan, aquí él está hablando de un problema que surgió en la iglesia, y era que había cierta idolatría, se habían contaminado con la idolatría. Y el Pablo le está diciendo, tengan cuidado, porque recuerden que el pan, cuando nosotros tomamos el pan, el fruto de la vid, estamos teniendo comunión, es como nos enchufamos, nos conectamos con Dios. O sea, eso es algo sencillo, pero a la misma vez estamos conectándonos con Dios. Entonces, fíjense ahora lo que dice el versículo 18. Dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Fíjense, él está aplicando eso mismo que estamos hablando aquí de los sacrificios. O sea, en aquel tiempo era vamos a decir, una manera material. Literalmente ellos comían parte del sacrificio. Y eso aquí lo está utilizando como fondo para explicar esa comunión que tenemos cuando celebramos la mesa del Señor. Entonces, esto de los sacrificios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, recuerden que un pasaje que nosotros debemos tener siempre en mente es Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, donde dice Pablo que nosotros presentemos nuestros cuerpos. Es decir, él está diciéndonos que ahora nosotros no tenemos un altar físico, pero sí nosotros somos la víctima. Y nosotros debemos ser como un sacrificio que agrada a Dios, que Dios lo recibe. Así que los sacrificios eran como una profecía, como un simbolismo, pero lo real lo estamos viviendo nosotros. Tener esa comunión íntegra con Dios. Entonces, fíjense. Dice Pablo, o sea, dice el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 13, versículo 10, dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, señalando así que ya los sacrificios llevados a cabo en el Antiguo Testamento no tienen eficacia para el perdón de pecados. Entonces, el verdadero altar, o sea, los judíos tuvieron un altar, y la desaparición de ese altar alteró todo el sistema de sacrificios y de fiestas también. Cuando estudiamos las fiestas nos vamos a dar cuenta que las fiestas tuvieron que cambiar, y lo que los judíos como celebraron después del año 70, cuando el templo y el altar se fue y lo destruyeron, tuvieron que hacer cambios, tuvieron que adaptar las fiestas, pero los sacrificios no lo pueden celebrar, ¿verdad? Entonces, les decía la semana pasada que es una de las razones por la cual los judíos que celebran la Pascua son muy fieles en eso. Algunas ramas del judaísmo no comen el cordero, no comen carne del cordero cuando hoy celebran la Pascua, porque ellos dicen, ¿cómo vamos a celebrar la Pascua si ya no hay altar? Entonces celebran la Pascua y comen lo que ellos decidan, comer carne un steak o pescado o pollo. Entonces, el verdadero altar se encuentra en el cielo, donde Cristo está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo día y noche por los que han puesto su confianza en Él. Es decir, nosotros ahora podemos comer del altar, porque tenemos el verdadero tabernáculo, el verdadero altar, un altar de que los que no confían en Dios no pueden comer. Y recuerda, otra vez enfatizando esto de comer, que es muy importante, era un mandamiento de comer, de llevar ese sacrificio, y la parte que le indicaba tanto al sacerdote, tanto como al que lo ofrecía, y Dios también, porque como dije y repito, ¿verdad? Esa grasa, ese olor grato era para que Dios aceptara, como una aceptación de ese sacrificio. Bien, entonces, el incienso. Si hay alguna pregunta o comentario antes de seguir, porque me parece que esto de comer de los sacrificios, yo lo encuentro como profundo. Si alguien quiere hacer algún comentario, por favor. Hermano, pero entonces si mucha gente sacrificaba, ¿les tocaba a los sacerdotes comer y comer todo el día? No, porque recuerde que primero, las ofrendas eran voluntarias, ¿ok?
así que las personas no iban a Jerusalén todos los sábados. Entonces era cuando la persona iba a Jerusalén, deseaba hacer un sacrificio, entonces esto aplicaba. O sea, recuerden que en Jerusalén, por mandato, y eso lo vamos a ver en las fiestas, está bien claro en Deuteronomio capítulo 16, lo pueden leer. Había 3 fiestas donde obligatoriamente ellos tenían que ir al año, que era la fiesta de los panes sin levadura, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Así que los judíos no iban al templo todos los sábados. Espero que le ayude eso, hermano. Sí, gracias. Sí. Ok, el incienso. Otra cosa muy importante, el incienso. Las ofrendas de cereales, antes de ser quemadas en el altar, se mezclaban con un incienso como agente aromático y perfumador, produciendo un olor grato a Jehová. ¿Okay? Y aquí tienen las citas. Dios ordenó que se construyera un altar para quemar incienso, y eso está cuando uno lee sobre el tabernáculo. Había un altar de incienso en el lugar santo. Era exclusivamente el incienso se quemaba en la mañana y en la tarde, al anochecer. Entonces, había una fórmula, que eso se encuentra ya en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, 34 al 38. La fórmula era, conllevaba una mezcla de especies aromáticas, que era el estacte, la uña aromática, el gálbano aromático e incienso puro, todo en partes iguales, el mismo %, o sea que se dividían esas especias igual, el peso igual, y se mezclaba. Y entonces quizás algunos piensan que el pecado de Nadab y Abiú, cuando dice que ofrecieron fuego extraño, y pues fallaron quizás en la preparación, en la formulación, porque quizás estos 2 sumos sacerdotes no eran tan espirituales y por eso Dios los destruyó. Quizás trataron como en la televisión, cuando hay gente que da gracia, ¿verdad? Porque le dicen, échale una pizca de sal, y agarran el frasco de sal y meten la mano y sacan como 100 gramos de sal, ¿no? O a veces dicen sal al gusto, o agua ahí, pero como uno no sabe cuánto es una pizca. no, Dios le dio una fórmula exacta, y era importante que ellos siguieran esa fórmula del incienso, de esa preparación, para usarlo en las ofrendas. Ok, la levadura y la miel. Y aquí tenemos algo interesante, y eso es lo que a mí me intriga a mí de los sacrificios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la levadura siempre vemos que es el pecado, ¿no? Siempre, en toda la vida nosotros vemos, ¿qué es levadura? Bueno, la levadura representa el pecado. Egipto también representa el pecado. Ok, bien. Pero hay veces en la Biblia que encontramos que Dios dijo, pónganle levadura. ¿Ok? Entonces, eso es como cuando uno le dicen, no comas esto, pero en algunas veces le voy a poner. Ok, ¿por qué la levadura y la miel no se usaron? Primero, la levadura sí representa el pecado. La miel, no. La miel representa, vamos a decir, lo dulce, ¿verdad? Pero ¿por qué no se podía usar en los sacrificios? Porque se descompone. La miel, el calor alto, muy alto, descompone la miel. Por eso usualmente las recetas de cocina no llevan miel. No se puede usar porque se descompone. ¿Qué nos dice esto? Que Dios, mire, hay cosas en la Biblia que a nosotros nos parecen como decir, bueno, pero es que esto no me hace sentido. Por ejemplo, en la Biblia habla, y eso lo vamos a ver más adelante, pero en la Biblia habla de la vaca rojiza. Y eso es un tema que lo vamos a ver. Pero esto es como, ¿por qué Dios hizo esto? O sea, ¿por qué Dios mandó
matar una vaca, a sacrificar una vaca. Y después tenía que ser rojiza, que era difícil encontrar. Se dice que en Israel, hoy en día, las vacas rojizas como que tienen algo cultural, ¿no? Y entonces hay gente que se dedica nada más a procrear vacas rojizas porque es muy difícil que una vaca genéticamente ¿cómo dice? Que sea roja. Y mi hermano Joseph Shula nos decía hace poco que él conoce a un señor allá que se dedica a eso y las vende carísimas. Entonces Dios le dio a Israel el número, le dice, matas una vaca y esa vaca como dices, la mueles con todo hasta el estiércol, lo mueles, lo haces ceniza y después lo mezclas con agua y después con eso la vas a usar para purificar. Pregunten a mí qué quiere decir eso y yo le digo, yo no sé por qué. Pero mira, ¿por qué la levadura Dios dijo, ok, los sacrificios no lo vas a usar? ¿Y por qué la miel no se va a usar? Porque nos está diciendo, cuando nosotros vemos nuestra relación con Dios, es como un romance puro, no es un juego, ¿ok? Entonces, Dios estaba da una enseñanza aquí, que todo aquello que se pudre, que se descompone, es decir, nos está dando un ejemplo de pureza, que esa pureza no se dañe, no se, digamos que la impureza para Dios. Por ejemplo, a mí me parece algo como tan, pues, como que no es que no lo quiera aceptar, es que cuando dice, tocas un muerto y estás impuro hasta la noche. Yo digo, pero si puedes usar alcohol como ahora con la pandemia, ¿no? Pues ya, ¿verdad? Pero Dios dijo, ¿verdad? Dijo, con tocarlo, pues ya eso era como un pecado, una falta, y tenían que observar la purificación y eran impuros. No sé, o sea, impuros quiere decir que no se podían acercar al tabernáculo, al atrio del tabernáculo, tenían que permanecer allá en el campamento donde estaban las 12 tribus, ¿verdad? Fuera del tabernáculo. ¿Ok? Entonces, pero todo eso, hermanos, es porque estamos acercándonos a un Dios puro, santo. Es como, una vez yo estaba en un jurado y a mí me hicieron una pregunta, me hicieron pasar frente al juez. Y el juez acá, porque pueden ser los jurados, cuando eligen uno al jurado le hacen una pregunta a ver si hay conflicto, ¿no? Y yo llegué y me hice así, encima de la mesa donde estaba el juez, muy elegante la mesa, y yo me puse así con las dos manos como si estuviera hablando con un amigo. Y el juez me hizo así con las manos y dice, saca las manos. Y yo me quedé así, había mucha gente, y yo me quedé, como dice, frisado, congelado, ¿no? Después yo pensé, bueno, sí, eso es un lugar, es el juez. Era un juez el que estaba ahí, no era un policía. Yo tenía que observar, pues yo no lo sabía, ¿verdad? Eso no se podía hacer. Pero entiendo que yo estaba frente a un juez, a la autoridad. Entonces, cuando estamos frente a Dios, Dios nos exige, o sea, Dios no es cualquier cosa. Dios no es un presidente, Dios es más que un rey. Aún delante de un rey tenemos que observar muchas cosas que no podemos hacer en nuestra vida diaria. Ok, sigo adelante. La sal, todo sacrificio se presentaba a Dios, tenía que ser sazonado con sal. Entonces, ¿por qué esto? Otra vez, pues Dios exigió esto porque ¿qué representa la sal? La sal en la Biblia, bueno, en la vida diaria, la sal, yo me acuerdo, yo viví muchos años, en mi casa no hubo televisión ni un refrigerador hasta que yo tenía como 15 años, así que la carne se mataba, el becerro, lo que fuera, y todo eso se ponía bien salado y lo poníamos enfrente del fogón y el humo, y había un cordón ahí poníamos la carne. Mi mamá ponía la carne ahí. Había veces que teníamos como 5 o 10 libras de carne en un cordón encima donde se cocinaba y todo ese humo con la sal. Mire, duraba meses.
y todos los días mi mamá me picaba un pedazo y comíamos, o sea, cada día. Y ahí no había bacterias, con ese humo y con la sal, no había bacterias que viviera ahí, ¿verdad? Y yo me acuerdo que nadie se enfermó de eso. Y así era en el barrio donde yo me crié. Entonces, otra vez, la idea de pureza. Entonces, todo sacrificio era, tenía que usarse sal. Y esto se convirtió en lo que la Biblia llama el pacto de sal. Por ejemplo, vamos a leer porque está interesante esto, quiero que lo entiendan bien. Números 8:19, el Números 8:19, 18:19. Y fíjense lo que dice 18:19, dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel presenten a Jehová, las he dado para ti, tus hijos y tus hijos por estatuto perpetuo. Un pacto de sal perpetuo es delante de Jehová y tu descendencia. Entonces, a David, en 2 de Crónicas, capítulo 13:5, Dios le dio a Israel, a David, el reino de Israel para siempre, y dice 2 de Crónicas 13:5, bajo pacto de sal. Un pacto de sal significa que es para siempre. Que Dios, por ejemplo, el reino de David fue para siempre, pero eso tuvo cumplimiento, y eso es otra lección aparte. Quien hizo el pacto de David para siempre fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenía que venir la descendencia de Jesucristo, tenía que ver. En Hechos dice que Cristo vino según la descendencia de David. Entonces, todo esto nos apunta a que Dios estaba prefigurando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y la comunicación entre hermanos en la iglesia debe ser edificante, porque Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice que nuestra palabra, lo que nosotros decimos, la manera en que los cristianos nos comunicamos, debe ser sazonada con sal. Una conversación sazonada con sal quiere decir que tiene gusto, que es pura, que ya no estamos como en el mundo. Antes de ser cristianos, pues decíamos chistes un poco de doble sentido, nos reíamos de cualquier cosa y hacíamos pasar mal a una persona con comentarios muy directos. Eso no debe ser entre nosotros. Nosotros debemos sazonar nuestras palabras, nuestra conversación, porque es importante que nosotros nos edifiquemos unos a otros. Así que la sal, podríamos decir que representa la fidelidad, la perseverancia, como dice en Apocalipsis a la iglesia, ¿verdad? Que le dice que sea fiel hasta la muerte, para siempre, perpetuamente. Ok, entonces, ofrendas mecidas. Aquí hay una gran lección, hermanos. Aquí, esto de las ofrendas mecidas. Las ofrendas mecidas quiere decir que precisamente se mecían hacia arriba y hacia el pecho, ¿ok? En esa manera es como que le estábamos entregando a Dios una ofrenda y Dios nos las devuelve. O sea, la idea de entregarlo a Dios y Dios nos los devuelve. Entonces, las ofrendas mecidas, esto significa que nosotros nos dedicamos totalmente a Dios, nos entregamos todo lo recibido a Dios, y a la misma vez Dios nos lo recibe. ¿Se acuerdan en Mateo, verdad? Tenemos el joven rico. El joven rico le preguntó a Jesús, le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Para tener la vida eterna. Él le dijo, bueno, pues los mandamientos. Él le dice, bueno, pues si es que ya eso bendito, como dicen por allá, es un quitado, eso es fácil.
yo lo he guardado desde mi juventud. Entonces, hermanos, él se puso triste cuando Jesús le dice, ok, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Él se puso muy triste porque él pensó, se lo voy a dar a Dios. Es como si usted le da un regalo a alguien, pues se lo da y él se queda con él. Él no le va a decir, ok, no, esto es mucho para mí, toma la mitad y no lo dividimos. No, usted se lo da, es un regalo, ¿no? Hermanos, la lección ahí con el joven rico, él no se iba a hacer pobre si él seguía el consejo de Jesucristo. Dos cosas pueden suceder. Que Dios le dijo, o sea, Jesucristo le dijo, sí, dalo todo a los pobres. Y quizás Jesús, cuando él dijera, si la respuesta del joven rico hubiese dicho, pues está bien, José, bien, es más, si tengo, ok, no hay problema, Jesús, lo doy. Quizás Jesucristo le hubiese dicho, no tienes que darlo todo. Quizás una parte, quizás el 10%. Es como en el caso de Abraham. Dios le dijo a Abraham, dame tu hijo. Y lo estaba probando. Y cuando llegaron allá a la montaña donde lo iba a sacrificar, cuando él ya lo tenía listo, ¿verdad? Dice la escritura que ya había alzado hasta el cuchillo para sacrificarlo, ¿verdad? Y en ese momento aparece un ángel. Y le dijo, no. Y después dice la palabra que apareció, Dios hizo aparecer un becerro y sacrificó al becerro y no a su hijo. Y en Hebreos dice, en el capítulo 11, hablando de la fe, dice que en sentido figurado, en sentido espiritual, se lo devolvió. Es decir, que la intención estaba ahí de obedecer al pie de la letra lo que Dios le dijo a Abraham, el mandamiento, ¿verdad? Que lo hiciera. Entonces, yo pensando en ese sacrificio de Isaac, yo también pienso que el joven rico, si le hubiese dicho si hubiese contestado a Jesucristo, ok, yo me hago tu discípulo, dejo todo lo que tengo y que los pobres lo usen. Yo estoy seguro que Jesucristo le hubiese dicho, no, está bien. Ya sé que tú no estás pegado a lo material. Ya yo sé que tú, las riquezas para ti son secundarias. No tienes que hacer esto, da una parte. Quizás el 20%, lo que sea. Así, hermanos, las bendiciones que nosotros tenemos, lo material que nosotros tenemos, debemos entregarlo a Dios. Pero recuerde que así como la ofrenda mecida la entregamos a Dios, Él la devuelve, porque Dios no necesita ni un centavo de nosotros. Dios no necesita, como el sacerdote que tenía que comer de las ofrendas que se le presentaban. Las ofrendas que nosotros presentamos, Dios las devuelve, y las devuelve multiplicadas. Entonces, fuera del campamento. Esto es una expresión muy utilizada a través de los primeros 5 libros del Pentateuco, y especialmente con los sacrificios. Fuera del campamento quiere decir que se cortaba la comunión. En la Biblia, ¿verdad? Tenemos varios casos donde la acción, pues, tuvo como resultado que la persona era sacada fuera. La persona que fue encontrada en el campo recogiendo leña en un día sábado, fue sacada fuera del campamento y apedreada, al igual que el hombre que maldijo el nombre de Dios. Quiere decir que es una expresión que quiere decir que está cortado, está echado fuera, excomulgado. Y es muy triste. María y Aarón, hermanos de Moisés, cuando murmuraron contra Moisés, fueron sacados del campamento, porque saben que ellos se rebelaron contra Moisés. Los impuros, los leprosos, por su condición, eran echados fuera del campamento. Pero hay algo interesante también, es que las cenizas de los animales sacrificados en el altar y de la vaca rojiza que mencioné, que la vamos a ver, eso lo vamos a discutir más adelante, hay una lección para eso. Para hacer las aguas de la purificación, esas eran sacadas fuera del campamento. Y el pecado de Aarón, ¿se acuerdan de Aarón? Que consistió en permitir que el pueblo hiciera un becerro como un dios de Israel, mientras Moisés hablaba con Jehová en el monte Sinaí, fue motivo suficiente para que Moisés tomara la decisión drástica de mover y erigir el tabernáculo lejos y fuera del campamento. O sea,
cuando hablamos del campamento, incluía el tabernáculo, en los alrededores, el atrio y el espacio donde habitaba, donde se estacionaban cada tribu alrededor del tabernáculo. Así que ese pecado de idolatría que cometió Aarón, que fue terrible, tuvo que Moisés sacar el campamento, porque eso era como decir, ustedes no son dignos de que la presencia de Dios, el tabernáculo representaba la presencia de Dios en el pueblo, ellos no eran dignos de que estuviera Dios, la presencia de Dios ahí con ellos. Entonces, así que esta expresión fuera del campamento también simboliza el oprobio por las consecuencias del pecado. Es usada en referencia a los sacrificios expiatorios cuya sangre era introducida en el santuario y eran quemados fuera del campamento y no el altar de los sacrificios. Entonces, fíjense, el pecado llevó a Jesús a morir en el Gólgota. En hebreo y en arameo significa cráneo. ¿Se acuerdan? Esto como que nos lleva a pensar aquella profecía de Génesis, cuando dice que la serpiente iba a recibir un golpe en la cabeza, ¿no? Mortal. Entonces, Cristo, este lugar Gólgota, es un lugar en Jerusalén fuera de la ciudad. Y Cristo fue sacrificado fuera de la ciudad, fuera del campamento, en las afueras de las ciudades de Jerusalén, llevando el oprobio a causa del pecado. Entonces, fíjese, vamos a leer Hebreos capítulo 10. Fue un pasaje muy sustancioso en cuanto a este tema que estamos tratando. Y vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 20. Fíjese esto. 10. Hebreos 10, 19 al 20 dice: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos dio a través del velo, esto es, de su carne. Es decir, ahora nosotros tenemos libertad de entrar porque Cristo sufrió por nosotros, sufrió el oprobio y Él abrió camino para que nosotros tengamos entre nosotros y Dios solamente existe Jesucristo. Por eso Pablo dice en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, dice que entre Dios y los hombres está Jesucristo hombre. Es decir, este pasaje de lo que dice Pablo en Timoteo tiene que ver cómo Cristo es la ofrenda, el sacrificio verdadero, el que murió fuera del campamento para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, porque Jesucristo es carne, ¿verdad? Es humano y es divino. Conoce las dos naturalezas, la humana y la divina. Por eso Él puede ser nuestro intercesor ante Dios. Nadie tiene esa capacidad, esas dos naturalezas como las tiene, Él fue carne, ¿verdad? Hecho carne, el verbo hecho carne, y después volvió al lado de su Padre. Ok. Preguntas, hermanos, comentarios, por favor. Yo iba a decir, hermano José, que me parece que, no sé si será acertado el comentario que voy a hacer, pero tú me dirás, pero sí. me da la impresión como que muchos de los sacrificios eran para Dios, pero también eran como para poder alimentar a los levitas, porque pues ellos no tenían tierra ni nada y necesitaban que les dieran todo, ¿no? Los diezmos, todo eso, pues ellos vivían de eso. Sí. Y pues también, digamos, cuando inclusive Dios era tan generoso, cuando era una cosa que era para Él, terminaban haciendo, era un barbecue ahí, un asado ahí, ¿no? Con toda la gente haciendo fiesta y en la felicidad ahí.
Entonces que hasta la mitad de las cosas que eran supuestamente para Dios terminaban, ellos eran los beneficiados, ¿no? Sí, sí, definitivamente era un mandamiento para el pueblo, que había, o sea, también las primicias, recuerden que también las primicias había que llevárselas a los levitas. Cuando, o sea, vamos a pillar eso porque hay dos fiestas que son de primicias, y entonces ellos tenían que llevarle a los sacerdotes las primicias, y también había un diezmo que se llamaba el diezmo de los diezmos, que también era, ellos daban a Dios el diezmo de los diezmos de todo lo que recibían del pueblo. Pero en los sacrificios, el sacrificio de paz era muy distinto, porque el sacrificio de paz era totalmente voluntario. Era cuando la persona se sentía con ese deseo de dar algo a Dios, de ir al templo y ofrecer, quizás había sido bendecido y decía, bueno, yo quiero sacrificar un becerrito o un corderito y ahí lo llevo, y al sacerdote le tocaba una parte, como ya vimos. O sea, sí, su comentario es muy acertado, hermano. Sí. Y yo creo que más que todo es una ofrenda, como vamos a ver ahora, las ofrendas voluntarias. Las ofrendas son voluntarias. Lo que hemos hablado de sacrificios son voluntarios. Mire, habían ofrendas, o sea, porque siempre Dios quiere. O sea, una cosa es, por ejemplo, donde vivimos, en cualquier país, hay un gobierno, y el gobierno nos fuerza, nos dirige, nos exige todo. O sea, no hay nadie que diga, bueno, si usted quiere, pague los impuestos. No, eso es algo que tenemos que hacer. Dios no hizo eso. Dios, en cuanto a las ofrendas, Dios dijo, fíjese, y aquí tengo varias expresiones que así lo demuestran. Por ejemplo, cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda a Jehová. Note ahí que Dios no le está diciendo, tráigame un becerro. Cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda a Jehová. O sea, cuando la persona lo deseaba. Dice, si su ofrenda, fíjese, si su ofrenda para el holocausto es del rebaño de las ovejas o de las cabras. Si la ofrenda para Jehová es un holocausto de aves. Cuando alguna persona ofrezca una oblación, perdón, la oblación era la ofrenda de cereal. ¿Okay? Entonces, fíjese, las ofrendas o como mandamiento eran el sacrificio continuo que vimos la semana pasada, la semana anterior, hace dos miércoles. El día sábado se hacía en el templo una ofrenda, y eso hay lugar en la Biblia donde menciona eso. Ese era un mandamiento. Los sacerdotes tenían que cumplir con ese mandamiento. En el sábado, el sacrificio continuo, y en las fiestas, como vamos a ver, era mandamiento. Dios le decía, esto es lo que tú tienes que, en tal fiesta, este sacrificio, tienes que hacerlo así. Entonces, ese concepto de voluntad, de querer hacerlo, fíjese que hay un pasaje, déjame ver si lo encuentro, ok, es aquí mismo en el capítulo 10 de Hebreos. Este pasaje a mí me encanta porque cuando uno lee el capítulo 10 desde el versículo 1, uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto que dice? Por ejemplo, en el versículo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, y está hablando de Jesucristo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo yo, Dios, a hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas en que se ofrecen aquí según la ley. Entonces dice el 9, dice, diciendo, luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y miren, lo que a mí me llama la atención, y es lo que yo puedo interpretar todo estos versículos, es que cuando él dice, el autor dice, en esa voluntad, ¿cuál voluntad? La de Jesucristo. Cuando él dice, he aquí, Señor, vengo, no quisiste aquello, no quisiste esto otro, no, eso no te agradó, yo vengo, en esa voluntad
dice, ¿Qué? es que somos No, que es de santificados no. mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, No, es de hecha son una las vez para siempre. 6:48. O sea, aún Y está el el día autor de que Hebreos quede, resalta allá, que la ¿no? ofrenda verdadera para Dios Ah, es la voluntaria, la que sale del corazón, porque así mismo se presentó Jesucristo. Yo muero por ellos. museo bonito. Y eso es lo que Dios Bonito, espera museo. también de nosotros. Ya tiene muchas. Claro, En un son trabajo, antiguas. hermanos, en cualquier trabajo, mire, en cualquier trabajo, si usted quiere progresar en una empresa, ¿sabe lo que usted tiene que hacer? Hágase voluntario. No, cuando pidan trabajar el sábado, no se esconda entre los demás, sino que usted diga, yo vengo el sábado. Presente. Hágase voluntario. Un jefe ve eso grande. Yo llegué a ser hasta manager y cuando en mi trabajo como químico y yo velaba, sabía qué persona tenía esa iniciativa de decir, yo yo me quedo hasta la noche, o yo vengo el sábado en la tarde, o vengo el sábado, porque esas oportunidades son las que se aprovechan. Uno voluntariarse para aquellas cosas que son difíciles o que son inmediatas, que tienen que hacerse, que son, es como decimos, lo pidió el cliente y lo necesita para ayer. Y ahí es donde un empleado se crece y queda bien parado, como decimos, en una compañía. Hermanos, perdonen que he ido a las millas, como dicen por allá, las millas de chanflán, como decimos, como un carro a las millas, pero pues les voy a leer por último, dijo Isaías, fíjense lo que dice, ya en los tiempos de Isaías esto de los sacrificios era una debacle, ¿no? Dice, Isaías capítulo 1, versículo 11 al 12, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién pide esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? O sea, esas palabras son fuertes. Esas palabras vienen de un ser como Dios Todopoderoso, quejándose de que en realidad a ellos les pesaba hacer los sacrificios y peor aún, no haciendo la voluntad de Dios y queriendo que Dios les sirviera. Y el Señor le dice, ¿para qué me sirve todo eso? Si él lo que quería era que le dieran su lugar, como somos los seres humanos también. Nosotros en la vida, hermanos, nosotros tenemos que ser así también, que nosotros querramos hacer algo, que tengamos voluntad para hacerlo, que lo hagamos para la gloria y honra del Señor. Y por último, Malaquías, fíjese, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu gobernador. ¿Acaso se agradará de ti o lo serás acepto, dice Jehová de los ejércitos? O sea, él está diciendo, vete con tu jefe y llévale una porquería, a ver qué te va a hacer, qué vas a hacer, a ver si se va a reír y te va a dar las gracias. Y fíjese hasta el atrevimiento, hasta a lo que lleva a un pueblo, a una iglesia o lo que sea, cuando espiritualmente se aleja de Dios y no está viviendo como Dios quiere que nosotros vivamos, que le amemos de todo corazón. Hermanos, que Dios les bendiga. Por favor, si quieren hacer comentarios o preguntas, ahora es el momento. ¿No preguntas? Sí, que le puedo dar examen entonces. El comentario mío es que nos ha llenado el tarro de cosas buenas. Bueno, hermano, eso está muy comprometedor, ¿sabes? Porque en realidad parece que iba como un carro, ya como cuando uno está apurado ahí a las millas. Bueno, una preguntita, todavía nos quedan 2 minutos, 3 minutos o 5 minutos por ahí. Vamos a decir, vamos a ver. Nos queda más de 5, unos 8. Vamos a decir, alguien que explique, esta es la más fácil, explicar la esencia de hacer un sacrificio a Dios. Explicar la esencia de hacer un sacrificio a Dios. ¿Qué es lo más básico en hacer un sacrificio a Dios? ¿Qué necesitamos? Que venga
que venga del corazón. Eso es lo más importante. No, ese es sano. No es a veces la preparación, por ejemplo, si miramos los sacrificios, fíjense, el que ofrecía un becerro, y vamos a ver esto en detalle, pero el que ofrecía un cordero, un becerro, recuerden que el que ofrecía tenía que llevarlo hasta la puerta y degollarlo, ¿ok? O sea, no era entregárselo. Al sacerdote le entregaban la sangre. O sea, era que usted mataba la víctima, el sacerdote le entregaba la sangre y la carne y el sacerdote pues, hacía el sacrificio, ya lo quemaba. Pero ese era el trabajo. Ahora, compare eso con el que simplemente podía hacer de una harina, echarle sal y hacer una tortita y llevarla allá al templo. O sea, ¿cuál es la diferencia aquí? ¿Qué es lo que hace? Ninguna. Como usted dijo, hermano, el corazón, una ofrenda que salga del corazón. La ofrenda, ¿cuál fue la ofrenda, la diferencia en la ofrenda, en el sacrificio que hizo Abel y Caín? El corazón. El uno la hizo. Lo mismo. ¿No puedo decir, hermano? Sí, diga. El ser humano, cristiano, seguidor de Dios, creyente, debe ser un sacrificio vivo para Dios, en alma, en corazón, en mente. Sí. Cualquier cosa que demos, así sea lo poco que tengamos, hacerlo con ese pensamiento honesto de que es un servicio para Dios y no para beneficio mío, sino para honrar a Dios. Amén, hermana. Y nos viene a la mente quizás, ¿verdad? Aquello que dijo nuestro Señor Jesucristo, si le damos un vaso de agua a alguien, dice que tendremos recompensa por algo tan insignificante. Porque esas cosas glorifican a Dios. Si alguien es muy agradecido por un vaso de agua, por lo menos va a decir, este hombre tiene temor de Dios, o esta mujer tiene temor de Dios. Y el nombre de Dios es glorificado. Ok, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Alguien quiere dirigirnos en oración, despedirnos en oración, hermanos? Yo puedo, hermano. Ok, hermano, por favor. Padre Santo, venimos a ti, Señor, muy agradecidos por esta noche que nos diste, por poder haber abierto tu palabra y aprender un poco de las sombras que hay ahí en esos sacrificios, de las cosas que son aceptables para ti y las que no son aceptables, Señor, y cómo tú no necesitas nada de nosotros, pero las cosas que nos pides que hagamos, aún en tu servicio, son muchas veces para nuestro propio beneficio. Gracias, Señor, por habernos dejado esos ejemplos de físicos que nos enseñan verdades espirituales aún más grandes. Te suplicamos que en verdad nos ayudes a ser conscientes de quién eres tú y quiénes somos nosotros, que nosotros somos pecadores y polvo y tú eres Dios todo creador, y que las cosas que hagamos para tu nombre las hagamos con todo nuestro mejor esfuerzo, no trayéndote ni lo ciego, ni lo cojo, ni lo enfermo, sino que en verdad traigamos las primicias de nuestra vida ante ti, Señor, y te suplicamos que nos sigas dando conocimiento para cuando leemos esas partes de la Biblia que son complicadas, que son difíciles, que en verdad le dediquemos el tiempo de tratar de entenderlas. Y gracias por aquellos hermanos que tú nos has dado, que se han tomado ese tiempo para estudiar y para podernos ayudar un poco a entender esas partes de la Biblia que son complicadas, Padre. Suplicamos que sigas con nosotros como lo has hecho todos los días de nuestra vida, cuidándonos, prosperándonos y proveyendo toda buena dádiva. Te suplicamos por los hermanos que todavía están enfermos, sufriendo la pérdida de seres queridos o cualquier cosa difícil que están viviendo en este momento, que sea tú el que consuela, el que da salud, el que da la paz que solo tú puedes dar, Padre. Ayúdanos a estar sirviéndote todos estos días hasta que nos reunamos de nuevo el domingo para seguir adorándote y de ahí el día que estemos en tu presencia en el cielo, Padre. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias, hermano. Gracias. Gracias por la enseñanza. Dios te bendiga. Gracias. Dios les bendiga a ustedes, hermanos. Chao, hermano. Chao a todos. Chao. 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 Hermanos, bendiciones. ¿Ah? Gracias, hermano José. Bendiciones a todos. Amén. Dios te bendiga. Hermanos, saludos. Tan linda. Ay, ya se salió. Ay, Ingrid.
Ah, Sonia para atrás. Pato, Ah, quitó la cámara. ¿quién, Pati? Niño. Ay, se dio cuenta que había salido. Papá. Cora. No, él ya se fue, él no está ahí. Ah, soy yo. Eres tú porque ya se fue, seguro ya vaya al aeropuerto porque él se fue hace ratico. Ah, bueno. Chao, chao. ¡Chao! Todos. Todo el mundo se fue. Fue partiera. Hay unos que no se quieren ir, quieren chismosear y chismosear. Ay,